Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente. Bienvenidas a un nuevo episodio de Para Ser Sinceras. Estamos muy felices de tenerlas por aquí, muy gozosas con lo que hemos preparado para el día de hoy, orando de verdad que sea de bendición para los matrimonios de muchas hermanas. Hola Cornelia, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Qué contenta yo estoy de estar una vez más aquí, trayendo nuevos temas que pueden ser de edificación a tantas. Así es. Ujú. Bueno, y para este episodio queríamos hablar sobre la infidelidad. Uh, ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad? Y una de las cosas por las que teníamos esto en el corazón es porque mi amiga Cornelia escribió un libro que se llama Traición, cómo sobrevivir a la infidelidad de tu pareja. Y yo he visto que es un libro riquísimo. O sea, ujú. es un libro que va a traer no solamente consuelo a muchas mujeres, las va a hacer sentir entendidas, las va a ayudar a saber cómo navegar Sí, esto. Así que nada, sin más preámbulo, quisiéramos iniciar sí. preguntándote, Cornelia, ¿qué es la infidelidad? Bueno, eso como que todos sabemos y no Y no sabemos cómo sabemos. definirla, pero siempre es bueno pensar que la infidelidad es algo trágico, ¿verdad? Sí. Y que no ocurre de un día para otro. Nadie se levanta un día y dice, oh, yo voy a ser infiel. Eso no ocurre así. Y la Biblia, quisiéramos ver una definición bíblica primero, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesús habló en el verso 27 y 28 sobre esto. Citó Génesis diciendo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Mm. Pero yo les digo, dijo Jesús, que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, el tema aquí es la exclusividad. Ujú. La infidelidad es eso, es la ruptura de la exclusividad, de la confianza en el matrimonio. Es una deslealtad muy grave y puede presentarse de diferentes maneras, desde emocional, desde lo físico como tal, de Ujú. contacto físico, desde lo sexual ya completamente. Así que eso implica que tú entregues a otra persona lo que le corresponde a tu pareja. Así que eso Ujú. es bastante amplio. Intimar emocionalmente con otra persona, preferir darle tu tiempo, tu energía, tus recursos económicos o tu placer sexual a Mm. alguien que no es tu cónyuge, es pecado, es adulterio y es infidelidad. O sea que como dices, es algo mucho más amplio de lo que la sociedad entiende hoy en día. Sí. Y pensando entonces en algo que nos afecta a diario Ujú. en esta época, ¿la pornografía es infidelidad? Por supuesto que sí. Sí, incluye el consumo de pornografía. Mm. Cuando alguien consume pornografía, está disfrutando del cuerpo de alguien que no te pertenece. Además del daño profundo que tiene en la mente de quien lo consume, en el cerebro de la persona que lo está viendo, y ni hablar del daño a la persona con las que se filman estas escenas y Ujú. el abuso que hay detrás. Pero tú estás recordando, disfrutando y dando y expresando placer con algo que no corresponde a tu pareja y que tu pareja no está produciendo en ti. Realmente la infidelidad por pornografía o el consumo por pornografía es todo un tema, solo la pornografía. Y recordemos eso, o sea, es importante que no ocurre de un día a otro y que son pequeñas decisiones, te sale un video, te sale algo, alguien te habla de eso, tú tienes ciertas conversaciones y tú empiezas a pasar límites que antes tú no pasabas, Ujú. creyendo que tú estás en control supuestamente, Claro, mientras estás jugando con el pecado y cuando que abres los ojos estás fuera de sumergido. control, sí, sí, completamente. Wow, ¿y qué yo puedo hacer si yo descubro que mi esposo me ha sido infiel? ¿Es algo que puedo ocultar? ¿Me conviene ocultarlo? Realmente no, pero es importante cuando una persona va a consulta y me dice, mi esposo me es infiel, yo quiero saber si tú tienes seguridad de eso, Mm. porque a veces es una percepción que puede ser muy cierta, ¿eh? Pero tú no puedes acusar a alguien de infidelidad si tú no tienes como que pruebas, como que Mm. algo claro de que eso es así, porque se va a convertir en una negación, en una discusión, en un problema, o puede ser un malentendido, de hecho. Pero en realidad, si tu pareja, si tu esposo te es infiel y tú lo descubres, si tú lo sabes,
o te lo dice, porque a veces las personas confiesan o tú lo descubres, no se debe ocultar. Entonces es algo muy grave. Rompe el pacto matrimonial y produce un dolor y desconfianza. O sea, a la persona, la vida se le derrumba. Es una cosa impresionante. O sea, toda la vida, toda la historia de matrimonio y hasta de noviazgo que yo tuve con esta persona, ya yo no la veo igual. Ya yo no creo que eso que yo viví era cierto. Ya yo desconfío de todo. Y entonces sí, si lo oculto, si no confronto a mi pareja, que debo confrontarla, si no se lo digo a nadie más, voy a entrar en un hoyo profundo de desesperación, de tristeza. Y eso es terrible para un matrimonio. Lamentablemente es duro, pero el pecado confesado, el pecado que se trabaja es un pecado que puede ser restaurado. O sea que lo ideal es que sí, que se hable a su pareja, que se confronte al esposo y que se trate de encontrar la verdad de todo esto, por más duro que sea. Sí. Y como mencionabas, pensamos en esa pareja que se acerca o esa esposa o esposo que se acerca a buscar ayuda, pero eh, ¿con quién yo puedo hablar de esto y con quién no me conviene hacerlo? Bueno, primero con Dios. O sea, la primera persona con quien uno tiene que a veces uno dice, bueno, déjame orar como al final, pero en realidad es la primera persona con quien debo orar porque el dolor que hay es muy fuerte y eso afecta la manera de yo comunicar, de yo tomar decisiones, de yo buscar ayuda. Dios es que va a ayudarte a dirigirte. De hecho, Dios es que ha permitido que esto salga a la luz. O sea, Dios no le sorprende. Dios está listo para recibirte y Él te puede entender eh, completamente. Hablar con tu pareja es lo primero, la persona que te ha sido infiel, y entonces buscar ayuda de alguien neutral. Eso es importante, maduro, alguien que les pueda escuchar y que les pueda acompañar en este proceso de caminar esto, sanar esto y en adelante. Hablar con los familiares y con los hijos en este primer momento de descubrir esto tan impactante no es recomendable, porque uno está tan alterado que es posible que se comuniquen las cosas de una manera no adecuada, que se interpreten mal las cosas y y no se deberían tampoco tomar decisiones drásticas en este momento. Entonces, comunicárselo a los amigos, regárselo a todo el mundo, llamar por teléfono en tu desesperación, eso no es saludable, pero tampoco ocultarlo. Entonces, tenemos que encontrar a alguien que pueda hacerlo. En la iglesia deberíamos tener consejeros, pastores, líderes de matrimonios con el que podamos hablar esto, o terapeutas cristianos con el que podamos manejar esto de manera adecuada. Pero sí hay que hablarlo, pero hay que saber con quién hablarlo al mismo Claro, tiempo. y me imagino que parte de lo triste y lo difícil de todo este proceso es que el, a veces son los hijos los que encuentran las pruebas de infidelidad. Sí. A veces es algo que debemos tomar una pausa, obviamente, hacerle saber, sí, es algo que ya yo estoy trabajando con tu papá, Sí. como habíamos hablado en privado. Ujú. Pero otra cosa que te quería preguntar era, porque pensando, bueno, no se lo voy a decir a todo el mundo, pero debo separarme, porque eso sería algo evidente para Sí, todos. para todos. Bueno, eso depende de muchos factores, porque no todas las infidelidades son iguales, ni en duración, ni en tiempo, ni de significado, ni la persona con quien fue infiel, ni tampoco es igual la respuesta de la persona infiel al ser descubierta, en todos los casos, e inclusive hay casos en que esa persona confiesa y la persona se entera porque lo confesó. Pero también hay personas que admiten su falta, se arrepienten y quieren restaurar el matrimonio. Y hay otros que te están confesando, como me enteré esta semana de una, que no es mi paciente, pero me enteré, que el esposo le dijo que tenía otra persona y que se iba. Oh, oh. O sea, juntos. Y en una ocasión un paciente en mi consultorio hizo eso. Yo estoy aquí porque ella me dice, él me dijo que hace tanto tiempo tiene otra persona, que tiene un hijo por allá también y que además se quiere ir de la casa. O sea, todo junto. Entonces, bueno, ahí evidentemente si la persona se quiere ir, pues hay una separación, evidentemente es diferente. Pero si la persona quiere restaurar el matrimonio y está arrepentido y está dispuesto a pagar el precio, que es bastante alto, para reconstruir el matrimonio, nosotros no recomendamos separarse. Por lo menos no separarse, no salir de la casa.
puede ser que esta mujer, estamos hablando de una mujer que ha sido traicionada, pero puede ser la mujer la que traicione. Que también las estadísticas nos hablan de que las mujeres son infieles también, no tanto como los varones, pero tan cerca ya. La persona traicionada puede necesitar un tiempo como a solas y pedirle al otro que salga de la habitación, porque es incómodo dormir en la misma cama, arroparnos con la misma sábana, como si no hubiera pasado nada. La persona se siente incómoda las primeras semanas, quizá al mes, no sé, de dormir juntos en la misma habitación. O sea, que sale quien ofende. Quien ofende debe salir, eso es lo ideal. Debe salir a otra habitación. A veces no hay condiciones en la casa, porque no hay otra habitación por las razones que sean, y bueno, esa persona tiene que salir de la casa, pero lo ideal es que se vaya a otra habitación, porque el mismo hecho de mantener las rutinas y de ver mi matrimonio ahora desde esta perspectiva puede hacer que yo valore la restauración y el infiel esté dispuesto a pagar el precio por no perder eso que estoy viendo aquí. Si me voy fuera y hago mi vida como un hombre soltero, en el caso del ejemplo que estamos, y me excusan los hombres que nada más estoy diciendo un hombre infiel, pero es un ejemplo, ¿no? Y se va a su vida de soltero por allá afuera, es posible que no valore el matrimonio y que valore la libertad, ¿no? Y que entonces quizás no diga, no, yo tengo que esforzarme. O quizás no. El hecho de estar solo le extraña a sus hijos, extraña a su esposa y lo valora. Pero lo ideal es que si no hay una situación de abuso, de maltrato emocional o físico, si la persona realmente quiere restaurar las cosas, que si necesita uno de los dos separarse, que siempre es el traicionado, porque lo haga dentro de la casa. Pero hay que caminar con cada caso. Nosotros decimos en el libro y es una imagen que me encanta decirlo porque tú se lo dices, te lo voy a decir y no lo vas a olvidar, que el matrimonio, cuando tú te casas, a ti te entregan un frasco de cristal vacío y que a medida que tú vas viviendo la vida, tú vas entrando semillitas de experiencias vividas. Eso es una imagen que trajo Cari, quien yo escribí el libro con ella porque realmente ella es una experta en infidelidad. Y ella habla de eso, o sea, es un frasco que cada experiencia es una semillita. El primer aniversario, nuestro cumpleaños, nuestro primer viaje juntos, el perrito, la muerte de mi mamá, el embarazo, la pérdida de un embarazo, todo esas son semillitas que se van poniendo, la vamos poniendo juntos en este frasco que se va llenando a medida que pasa la vida. Cuando viene una infidelidad es como tomar ese frasco de cristal y romperlo, tirarlo al piso. Todas estas semillas se esparcen. Toda tu memoria se desordena, se pierden. Hay memorias que tú no las entiendes. Y por más que tú quieras coger ese frasco roto y volverlo a armar, es imposible. Te vas a cortar, hay semillas que se dañaron. El frasco, no hay manera de hacerlo. Y nosotros decimos, el pacto matrimonial se rompió. El matrimonio que tú tenías no existe. Tú no tienes un matrimonio. Porque la infidelidad rompe el matrimonio. Aunque tú estés casada con unos papeles que dicen que tú estás casada. Pero en realidad no tienes un matrimonio. Y lo que significa es que tú tienes que tomar la decisión si tú vas a dejarlo así, a despedir ese matrimonio y dejarlo así y quedarte solo o sola, o si tú vas a volverte a casar con la misma persona. Lo cual implica un camino de restauración que puede tomar mucho tiempo y que puede ser muy largo y que en el libro hablamos capítulo por capítulo está el protocolo de restauración para que un consejero, un pastor y hasta un terapeuta pueda ir paso por paso caminando con esta pareja que quiere reconstruir su matrimonio a caminar, porque es un camino intenso. Hay muchos sacrificios que hacer para recuperar la confianza, porque yo no confío en ti en absoluto. Claro. O sea, si tú duras mucho, si tú sales del trabajo y tardas en llegar, yo pienso que eso era lo mismo que tú hacías antes. Claro. Y puede ser que tú tardas en llegar porque hubo un accidente. Pero yo no pienso eso. Yo pienso que tú estás en lo mismo que estabas antes. Claro. Y te recibo con una mala cara. Y todo queda cuestionado. Exacto. Yo no confío en ti. Yo necesito pruebas, Y todo eso hay que irlo trabajando en un proceso terapéutico. Y el que fue infiel y que se arrepintió honestamente y que está haciendo todo lo posible, se desespera. Porque dice, pero ¿qué más es que voy a hacer? ¿Cuándo es que tú por fin vas a confiar en mí? ¿Qué más?
y tiene que tener paciencia. Y todo eso está en el libro. Tienes que ser paciente, tienes que esperar, porque construir la confianza es paso a paso. Así que es algo que es muy doloroso y toma mucho tiempo y que no, aquí en un episodio no lo podemos explicar del todo, pero sí es importante que cuando que una persona descubre una infidelidad y está en este proceso, la gente empieza a decirte, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Y nosotros recomendamos no tomar ninguna decisión rápido, ninguna. Ciertamente tú tienes la opción de divorciarte bíblicamente si quieres, pero Claro. ni siquiera eso lo debes hacer rápido. Tienes que perdonar bíblicamente también, pero eso no implica que te vas a quedar en el matrimonio, porque tú puedes darte cuenta que quizás no es la primera vez, quizás es reincidente, quizás hay demasiado daño, quizás no puedes reparar esto, pero aún así la decisión debe ser con tu mente calmada. Y eso puede tomar semanas, puede tomar 1 o 2 meses. Entonces, en caso de que tú entiendas que las cosas no van, pues quizá la separación es lo más saludable. tendría que venir, pero el divorcio es algo que se tiene que sopesar muy bien y manejar muy bien, sobre todo si tienes hijos, sobre todo, y hay muchos elementos, Lali, que no da tiempo aquí, pero por ejemplo, dentro de una comunidad cristiana pasan estas cosas. Claro. ¿Te imaginas que el amante de ese hombre está en la iglesia? ¿Te imaginas que el amante está casada? ¿Te imaginas que el amante es pareja de una pareja amiga tuya? Que tus hijos son amigos. Todo eso puede pasar y ha pasado. Entonces, todas las decisiones que hay que tomar para restaurar la vida de la otra pareja también, más de esta pareja, dentro de una misma comunidad de fe. Yo tengo casos de personas que son familias políticas, ¿entiendes? La esposa de un hermano, o sea, es sumamente complejo. El tema de infidelidad es con pinza que hay que tomarlo. Y hay que ver cada caso de manera individual. Y la iglesia, yo entiendo, y por eso es una motivación del libro, la iglesia tiene que capacitarse en ese sentido y poder acompañar a las personas en eso. Y yo entiendo que las personas necesitan terapia, un terapeuta de parejas para poder restaurar eso, pero no se le puede quitar el valor que tiene la consejería bíblica aquí. Claro. Porque el Señor es que va a restaurar esa alma, aunque el matrimonio no sé lo que pase. Son 2 personas con la imagen de Dios. Si son creyentes o no, o uno no es creyente como quiera, el Señor es quien puede restaurar eso. Entonces la iglesia tiene un rol importante que llenar aquí y por eso debe capacitarse, debe leer acerca de eso, porque el manejo hacia afuera de esta información, señores, mira, es muy sumamente delicado. Sí. Y como mencionabas, entonces sí hay una posibilidad de restauración, a pesar de que obviamente la persona que ofende debe de entender que el costo será grande y no debe sentirse indignado porque ahora es cuestionado. Exacto. Pero pienso, ¿cuándo sí hay una posibilidad de restauración? ¿Cuál es ese escenario en el que sí se puede dar una restauración? Nosotros decimos que todo matrimonio puede ser restaurado siempre y cuando los dos estén dispuestos a trabajarlo. Porque a veces uno de los dos quiere restaurar y el otro no. O el otro dice que sí, pero realmente no quiere o no quiere pagar el precio. Pero es evidente que es necesario que la persona que fue infiel, que traicionó, muestre arrepentimiento, esté dispuesto a ser vulnerable, a asumir la responsabilidad, a no justificar su pecado con problemas que había en este matrimonio, porque regularmente una infidelidad viene y por detrás hubo un matrimonio que no estaba bien, había una mala conexión, pero eso no justifica la infidelidad. La infidelidad es responsabilidad de quien la hace. Ninguna persona que ha sido traicionada debe sentirse culpable porque le fueron traicionadas, no porque no estábamos bien, no porque la frecuencia sexual, no porque yo no sé qué cosa. Todo eso puede ser verdad y puede ser cierto que esa cosa tú tenías que mejorarla, pero eso no justifica que la persona sea infiel. Son 2 cosas que hay que diferenciar. Entonces el infiel tiene que estar consciente de su responsabilidad y de decir lo que debe decir y admitir y hacer lo que sea necesario, el sacrificio que sea necesario para restaurar. Entonces, este vaso se rompe y para volverlo para construir un vaso nuevo y volvernos a casar de nuevo, realmente se requiere un esfuerzo de ambas partes y acompañamiento. No se puede hacer solo. Una pareja, ay, no vamos a arreglar, yo te perdoné, no te preocupes.
No. Va a mm. volver a pasar lo mismo otra vez. Esa es la experiencia. Claro. Hacer un proceso de restauración acompañado de un profesional o un consejero que sepa manejar eso puede tomar 8, 10 meses, un año. Eso no es una cosa de 2 o 3 sesiones y ya vamos arriba. Y al final de esas sesiones pudiéramos terminar no reconciliándonos. Bueno, el proceso te va a llevar a que sí, puede ser que a mitad la persona diga, no, 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 ya, yo no quiero más nada. Pero generalmente la gente que empieza es porque quiere. Porque quiere. Y a medida que va viendo el progreso, porque se ve También. progreso, Claro, te la sigue gente motivando. quiere seguir, claro que sí. Qué bueno. Que existe esa posibilidad. Claro. Y Cornelia, ¿cuándo no es posible? ¿Cuándo es, digamos que no hay forma de que haya una reconciliación? Ujú. Bueno, en Mateo 5, queremos decir que Mateo 5, 31 al 32 dice que cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio, decía el Señor. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace como de adulterio. O sea, que bíblicamente hablando, la infidelidad sí permite que tú te puedas divorciar. Y no vamos a hacer un estudio bíblico de eso porque no es el tema. Pero sí es importante recordar eso, que hay casos en que reestructurar esto es prácticamente imposible porque lo ha hecho muchas veces, porque lo ha hecho de diferentes maneras, porque ha ido escalando, porque la persona no muestra realmente, no dice toda la verdad, sino solo una parte. Sí, pero no fue así, qué sé yo, porque la persona tiene una doble vida. Hay personas que tienen otra casa, otra mujer y otros hijos, otra familia alterna. O simplemente porque el infiel se quiere ir con su amante. Eso no se puede restaurar. Si se quiere ir, se va. O que quiere mantener ese juego de que me quedo contigo, pero que no sé cómo terminar y no corta de raíz aquella relación. Entonces, no puedes seguir casada con un hombre que tiene otra vida, que tiene otra persona. Eso Y en está mal. estos casos, ¿qué se les comunica a los hijos? Porque hablábamos de que a quién le puedo contar esto, a quién no, quién me ayuda, a quién no. Pero a quién, ¿qué yo le puedo decir a mis hijos? Algunos hijos no se dan cuenta, Ujú, pero sí se darán cuenta de la separación ujú. y algunos sí se dan cuenta primero de la infidelidad. ¿Qué se le puede Sí, yo decir? tuve un caso de que la infidelidad la descubrió una niña Ujú. en el celular de su papá y se lo mostró a su mamá. Y fue muy, muy duro. Pero en general, los hijos deben ser protegidos de esta situación. Ellos no son responsables de esto. Y no deben ser tampoco la persona, a veces cuando son adolescentes o jóvenes o más adultos, con quien se desahogue los padres. Cualquiera de los dos hacen lo mismo, el infiel y el traicionado y el otro. Ujú. O sea, desahogar tu dolor, justificar, mira que lo que pasó fue, porque ambos, papá y mamá, van a seguir siendo papá y mamá de ese niño. El niño necesita mantener su vínculo tranquilo porque él no está casado con ninguno de ustedes dos. Entonces es importante hacer todo lo posible por mantener a los hijos al margen de esta información, aun cuando son adultos. Y si son adultos deben saber lo que está pasando, pero no tienen que tener los detalles, ni el día a día de que me dijo y ahora me habló, ni nada de eso. Y depende de la edad, porque hay niños pequeñitos que Ujú. quizás están viendo que está pasando algo y se le puede decir, sí, estamos en una situación y ya, y no darle detalles porque no están listos. Y si se está trabajando la restauración, más adelante, cuando el Señor restaure el matrimonio, ellos pueden ser un testimonio para sus hijos, Ujú. cuando estos hijos crezcan. Pero es importante cómo comunicar. O sea, estamos en una situación crítica, si son niños que no están entendiendo lo que está pasando, estamos pasando por una situación difícil, Dios nos va a restaurar, sin decir lo que está pasando. Pero si son adultos, si son universitarios, si son muchachos que lo saben, que saben lo que está pasando y se dieron cuenta, entonces hay que decirle la verdad. Pero decirle la verdad sin detalles, sin demasiada información. Sí, fulano, tu papá o tu mamá, el que haya sido, fue infiel y nosotros estamos evaluando qué vamos a hacer con nuestro matrimonio, que lo queremos, cómo fue, y qué pasó, y quién fue, a dónde fue, no interesa. Esos son temas que Mm. nosotros estamos manejando, tú no necesitas saber esa información y los padres no desahogar eso en ellos. Pero ellos deben saberlo y sobre todo si son adultos, porque si no estaríamos mintiendo, porque ellos se están dando cuenta. Así es. Esta es una situación que trae mucho dolor al Sí, alma sí. de quien es afligido con ello. Y el Salmo 34, 18, nos recuerda que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y Sí. salva a los abatidos de espíritu.
esta debe ser una de las pruebas más difíciles, yo creo, para una persona, porque es algo que Dios nunca diseñó para la familia. Esto es completamente en contrario a lo que el Señor quería para nosotros. Y algo que es importante es cuando tú dices eso, que Dios nos diseñó y que no es contrario, no está bien que como iglesia nosotros le digamos, por ejemplo, a una mujer que está viviendo en infidelidad, que sobrelleve esa situación para guardar el pacto matrimonial, porque ahí el pacto matrimonial está roto. Pero yo sé que los líderes quizás no lo entienden así o no lo ven así, pero en realidad eso no está bien, porque lo que estamos es revictimizando a la persona que está siendo abusada con una infidelidad. Así no es. está bien. O sea, si usted como líder o como pastor o lo que sea, hay una persona que está siendo infiel y que está teniendo una doble vida, usted tiene que guardar al otro o a la otra, puede ser hombre, y a los hijos de esta dinámica que es pecaminosa, que es disfuncional, que hace daño. Entonces no deberíamos decirle, no, estate tranquila, ponte a orar, que el Señor te traiga a tu marido otra vez a tu casa, cuando esta persona está aprovechándose de tener dos mundos y vivir una vida cómoda. O sea, es increíble lo que yo he visto. O sea, yo tengo dos vidas, tengo dos casas, tengo dos personas para mí y nadie dice nada. Todo el mundo me lo acepta y yo estoy haciendo con mi vida lo que yo quiero. Viajo con una, me quedo con la otra. O sea, todo eso yo lo he visto. Entonces nosotros, aunque esa persona no es creyente, evidentemente quien hace algo así no es creyente, quizás su esposa sí es creyente. Y nosotros como iglesia debemos cuidar el corazón y la integridad de esta persona, porque Dios no diseñó el matrimonio para eso. Eso no es un matrimonio. No lo es. No lo es. Y si hay alguna mujer así, como tú dices, recordar que el Señor está cercano y que el Señor puede sanar tu corazón y darte la fuerza de hacer lo que tú necesitas para ser restaurada. Aunque esta traición no es parte de su diseño, es importante recordar también que esto no escapa de su control, que esto no frustra sus planes soberanos sobre todo. El Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. O sea que a pesar de que esto me suceda, yo puedo recordar que Él está ahí para mí y ver cómo, a pesar de mi infidelidad hacia el Señor siempre es fiel para mí. Aquellos que hemos sido rescatados por Cristo, que hemos sido salvados por su sacrificio, podemos descansar en esta verdad. Y me gustaría que cerraras este capítulo, este episodio, dándonos unas palabras de aliento para estas hermanas que hoy se encuentran pasando por este camino tan doloroso. Sí, es recordar que Dios está presente en medio del dolor y que este dolor no es estéril. Es un dolor que puede producir frutos, puede florecer. Tú puedes crecer como persona, no porque tú seas culpable de esa situación, sino que tú puedes conocer mejor a Dios y depender más de Dios y poner tu confianza donde va, en Dios y no en una persona. Hay muchas cosas que se pueden aprender en medio de este dolor, pero además saber que Dios no ha terminado contigo su historia, aun si tu matrimonio se termina. O sea, ay, que si me divorcio, si se pierde mi matrimonio, ya mi vida se acabó, porque ahora no. Hay un duelo, hay un proceso y todo eso, pero Dios tiene un plan más adelante. Y tus hijos, Dios va a estar con ellos y Dios va a proveer todo lo que tú necesitas y quizá vas a tener más paz. Y si Dios quiere que se restaure tu matrimonio, pues también el Señor va a estar ahí, va a caminar con ustedes y va a ser un proceso de sanidad. Y el resultado de eso debe ser un mejor matrimonio que el que teníamos al principio. O sea que en Dios siempre hay esperanza. Siempre tenemos esperanza de que en medio de nuestro pecado y nuestro errar por la vida, Dios se las ingenia para bendecirnos y para darnos lo que necesitamos. Amén. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Oramos que haya sido de bendición para tu vida y nos vemos para la próxima.